Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen y en esta nueva oportunidad, por la gracia y la voluntad de Dios, estamos en una nueva entrega de Conexión Ciudadana. Espero que hayas tenido una excelente Semana Santa de reflexión, espacio con la familia y sin lugar a dudas un espacio donde la gente reflexiona con más profundidad sobre la vida, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo más maravilloso que ha pasado sobre la faz de la tierra. Entonces, agradecemos al Señor que nos ha permitido estar aquí de nuevo, vivos, en salud, y así como a todas las personas que han reportado que ya están bien, están en casa y ya están en sus labores cotidianas. Señores, recuerden que en Conexión Ciudadana analizamos los temas fundamentales de la vida local del municipio de Bonao, así como de toda la provincia de Monseñor Noel y por consiguiente de todo el país, enfocados fundamentalmente en economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, es decir, 4 temas transversales que tocan la cotidianidad. Desde ya en este espacio, en Conexión Ciudadana, han desfilado en esta tribuna importantes figuras del mundo académico, político, empresarial, intelectuales, dirigentes comunitarios, así como profesionales, abordando temas de interés para este municipio, la provincia y el país. Esta transmisión se está realizando desde la cuenta de YouTube de Conexión Ciudadana. Usted puede ir ahora mismo a YouTube, buscar Conexión Ciudadana, le da like y puede también emitir su comentario durante esta transmisión. De la misma forma, este espacio llega a ustedes gracias a la plataforma de Facebook, mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como a través de este espacio de Cordillera FM en Facebook. Señores, el día de hoy nos acompaña, vamos a entrar ahora a un espacio de entrevista exclusiva. En esta oportunidad nos acompaña una destacada profesional. Estamos hablando de Elizabeth Tejada, quien es psicóloga clínica, tiene experiencia en centros de salud y ha tenido una trayectoria como profesional de la conducta en el municipio de Bonao. Elizabeth, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. Bienvenida. Buenas noches, Ricardo, y a todas las personas que nos escuchan. Es un placer para mí estar aquí. Gracias Elizabeth. Bueno, esta es la segunda ocasión de Elizabeth en Conexión Ciudadana abordando temas que son de interés para este municipio y por vía de consecuencia de todo el país. Elizabeth, hay un tema que es bastante común, digamos porque sacude y tiene consecuencias en la familia y en todo el tejido social. Para el año 2024, según la Procuraduría General de la República, se realizaron más de casi 10.000 denuncias de violencia de género y violencia intrafamiliar. Vemos que es un flagelo, que podemos ver un dígito, un número estadístico que realizan las autoridades, pero detrás de eso hay familias destrozadas y por lo tanto una sociedad que está fracturada por este flagelo. Entonces, desde el punto de vista de la psicología clínica y de tu experiencia, ¿cuáles son las principales causas que generan violencia intrafamiliar en el país? La violencia intrafamiliar y la violencia de género, que es más comúnmente, tiene muchos factores. Influyen a nivel psicológico, es decir, la conducta de la persona. Influye cómo esta persona, vamos a hablar del agresor. Claro. Cómo el agresor aprendió a manejar la tolerancia, cómo maneja sus relaciones afectivas, en su crianza, cómo fue esta crianza, si tuvo modelos de agresión en su familia, si fue criado, en caso de que sea un hombre, si fue criado con el famoso machismo, del hombre es el que sabe, el hombre es el que manda, el hombre es el que resuelve. Entonces, la familia está completamente por debajo de él.
sí se crió con este modelo. Están los factores socioeconómicos también, que influyen bastante en la violencia intrafamiliar. Si la víctima es dependiente emocional, si esta persona no tiene la capacidad de determinar que está en esta situación, porque la violencia intrafamiliar es un tema muy amplio y no inicia desde el principio de la relación, cuando la familia se está formando, sino que esto se va desarrollando con los años. Muchas personas son víctimas de violencia y ni siquiera lo saben o no se dan cuenta, no son capaces de distinguirlo, porque creen que eso es normal, por la misma sociedad, porque él es así o ella es así, porque también las mujeres, aunque es en menor cantidad, pero también son agresoras en algunas ocasiones. Entonces, si vamos a determinar los factores, todo depende del caso, de qué tipo de violencia se esté ejerciendo, porque no es solamente física, sino que también hay violencia psicológica, verbal, sexual, aunque sea parte de una familia, existe. Entonces, todo depende del caso y de el entorno en el que se desenvuelve esta violencia. Claro, tú mencionaste un indicador, el tema de la parte económica, la parte socioeconómica. En el caso de la mujer, no siempre pasa así, pero históricamente en el hogar se ha tenido una dependencia del hombre como proveedor. Entonces, actualmente, ¿cómo lo ves tú? ¿Se ha reducido esa dependencia económica y ha hecho que la violencia intrafamiliar disminuya o sigue igual? En realidad, en la actualidad, las mujeres han salido más a flote en el nivel económico. Antes se veía mucho que la mujer era simplemente ama de casa y dependía completamente del hombre como su proveedor, el proveedor de su hogar. Sin embargo, en la actualidad vemos muchas mujeres estudiando más, inclusive en las universidades tú vas y hay más mujeres que hombres estudiando. La mujer se ha superado, ya esta discriminación tal vez que existía en que la mujer no debe de salir a trabajar, debe de cuidar a los niños, eso ha disminuido bastante. La mujer se ha logrado superar. Sin embargo, todavía existe una dependencia. Inclusive podemos ver en clases medias y altas que hay hombres que deciden que su esposa no trabaje y ella lo acepta, ¿verdad? No quiere decir que haya violencia, pero se puede dar esta dependencia económica que muchas veces limita mucho a la mujer que está siendo violentada a alzar su voz, que tal vez no tenga los recursos para salir adelante. Pero considero que esto no debe de ser una limitación. Ya no, porque ya las mujeres podemos, se ha demostrado que pueden mantenerse sola económicamente. Tú has mencionado el área académica en las mismas universidades, varias carreras, casi la mayoría, casi una relación de 70-30 de la proporción de mujeres que están estudiando, que están obteniendo un título universitario con relación al hombre, o sea que es un escenario hasta de reducción de violencia. Elizabeth, este espacio es súper interactivo, varias personas se han ido conectando y están comentando esta transmisión sobre violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Aquí nos escribe Yocasta Durán, fiel oyente de este espacio, Conexión Ciudadana. Dice Yocasta, hola, y escribe aquí un comentario. Muchos crecimos viendo que el maltrato era parte de la vida familiar, como si fuera algo normal. También influye mucho el machismo, donde se cree que, algo tú mencionaste, donde se cree que el hombre tiene derecho a controlar a la mujer. La falta de educación emocional, el estrés por la situación económica y la poca intervención del Estado también agravan el problema. Es una combinación de cultura, falta de formación y abandono institucional. O sea que son muchas aristas que intervienen. Este tema es amplio porque incluye mucho lo que es la intervención también de la justicia a nivel, ¿verdad?, del gobierno que ayude y eso. Entonces, todos los factores, todos los componentes que forman una familia pueden influir en que se desarrolle o no una violencia y cómo sus cabezas, en este caso los padres, enfrenten los problemas del día a día. Claro, ahora bien, decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias, una visión un tanto determinista que circunscribe a la persona en función de las circunstancias que han moldeado el contexto histórico, económico, social, cómo influye en lo que la persona va a hacer.
Pero hay personas que tienen también poder y decisión y deciden ser otra cosa. Ahora bien, hay niños, especialmente con los niños, luego vamos a ir con las mujeres también, con los niños que luego se van a convertir en hombres, ya en personas adultas. Una persona que ha crecido viendo maltrato físico hacia su madre, hacia sus hermanos y hacia sí mismo, ¿cómo puede romper ese ciclo? Porque entonces puede reproducirlo en su familia hasta sin darse cuenta. Sí. En muchos casos, en la mayoría de los casos, se repite el patrón. Porque nosotros aprendemos por observación desde niños. Y las conductas, podemos ver, vemos niños que dicen, ay, mira, hace los mismos gestos que su madre, por ejemplo. Tú lo observas y ves que el niño se parece a su madre, no solamente en físico, sino en cómo se comporta. Y es porque el niño va adoptando estas conductas que va observando. Entonces suele repetirse mucho. Para que una persona cambie este patrón, bueno, este niño llega a un punto de, vamos a decir, él mismo llega a racionar y a entender que esto no es lo correcto. Sí. Todo depende de cómo el niño tiene la capacidad de cambiar su percepción. No es tan fácil eso. Y con quién se identifica, porque si el niño se identifica con su padre, va a creer que eso está bien. Por ejemplo, si el padre es el agresor, va a decir, ah, sí, eso es así que se debe hacer, y así me enseñó mi papá, claro. Y así es que se cría. Y así es como debe ser, el hombre es el que decide y todo eso. Sin embargo, si el niño se identifica con su madre o con el sufrimiento que puede observar en esta, posiblemente el niño diga que no es así, que no quiere repetir estos patrones y tal vez los repita en algún punto sin darse cuenta. Ya si cuando es adulto decide que no desea seguir estos patrones y considera que tiene miedo de que eso va a pasar, bueno, pues puede buscar ayuda profesional y obviamente se puede romper este ciclo de violencia. Pero también pasa, Elizabeth, que se identifica en primera instancia con su mamá, pero lo reproduce. Tú dices, pero no te gustaba cómo maltrataban a tu mamá en ese círculo de violencia intrafamiliar, pero lo reproduces ahora cuando tienes hijos, esposa. Aquí viene lo que te comentaba de que hay que ver cómo aprendió a manejar sus emociones. Okay. Porque aunque se identifique en ese caso, si se identifica con su madre y no quiere hacerlo, pero él no aprendió a tolerar, no aprendió el manejo de la ira, no sabe cómo controlar sus impulsos y esos impulsos, ese patrón que tiene, se controla de esa manera, pues actúa así. Porque somos conducta. Nosotros claro. Aprendemos a comportarnos. Y claro, llega una parte en la que tú tienes la capacidad de decir, pero yo quiero cambiar esta conducta. Una decisión. Yo entiendo que soy así, pero no me gusta. Y esto depende mucho del autoconcepto. Por eso yo insisto mucho en mis pacientes y en las personas que tengo alrededor, que nosotros debemos conocernos y definirnos nosotros mismos. ¿Cómo es eso? O sea, no solamente decir, yo soy Elizabeth Tejada, soy esto y esto, soy madre, soy no, sino conocer mis fortalezas y mis debilidades y aceptar quién soy. Porque yo tengo una personalidad que tiene diversas características. Si yo conozco, y esto influye en la violencia intrafamiliar también, si yo conozco quién soy y reconozco mis defectos y mis virtudes, no puede venir otra persona a decirme, tú no sirves. O tú no vales nada, tú no eres nada. Claro. Pero tú tienes la capacidad de decir, no, espérate, yo sé quién soy. Yo sé que valgo. Sin embargo, si tú no estás definido, no te conoces, otra persona puede decidir quién tú eres. Entonces, una vez tú estás definido y sabes que tú tienes esa debilidad, tú puedes trabajar en ella. Pero mientras esa debilidad sea algo normal para ti, tú ni siquiera la determinas, ni siquiera la anotas claro. Que está, porque para ti eso es normal. También he visto, Elizabeth, y puedes hablar al respecto, hay personas que ciertamente han estado en un círculo de violencia intrafamiliar. Me refiero específicamente a hijos o hijas. Y fuera de ese plano, de un entorno tóxico, ellos ven otros referentes. Como, caramba, me gustaría ser como fulano, mira cómo trata a su esposa, a sus hijos. Como que la gente dice, espérate, estoy mal, sé mi origen, pero puedo buscar otros referentes, otros mentores.
¿Cómo lo ves tú? Modelos, claro que sí. Sí, esto puede pasar. El tema de la violencia intrafamiliar, para la persona que la está sufriendo, lo primero es darse cuenta de que la está sufriendo. Porque tú dices, bueno, sabe que pertenece, que viene de ahí, que tú sufrió de violencia, pero ve otros modelos. Pero muchas personas la sufren y no se dan cuenta. Para ellos es normal. Por ejemplo, podemos ver el caso, no, que mi papá es así. Mi papá es agresor, mi papá habla fuerte, mi papá es estricto, mi papá no está borrachón. es esto. Exacto, influye el uso de alcohol, de drogas. Pero el niño crece con este método de corrección, vamos a decir, porque generalmente lo quieren corregir, pero lo agreden. Eso es normal para el niño. Muchas veces ni se da cuenta de que está siendo violentado, está sufriendo violencia. Pero sí se da cuenta y puede buscar otros modelos. En ese caso, entonces sí, claro que sí, se buscan otros modelos. Inclusive, las personas que dejan de sufrir violencia intrafamiliar y logran tener una familia estable, es justamente por eso, porque no quieren volver a vivir en su vida lo que vivieron de niños. Claro, porque estamos en un escenario de familia totalmente disfuncional, incluso, porque ya donde hay violencia intrafamiliar es disfuncional. Sí. La gente no sabe las consecuencias que eso genera en los niños, porque incluso viene arrastrando hasta resentimiento, odio, o sea, una serie de cosas que a lo largo del tiempo necesita una sanación hasta espiritual. Sí, los niños lo muestran mucho dificultad de aprendizaje, lo muestran, no se socializan, no tienen amiguitos, o si tienen amiguitos tienen una conducta agresiva, indisciplinados, no le dan importancia a muchas cosas. Vemos niños que son víctimas de violencia, que van a la escuela a maltratar, a molestar ¿Lo reproducen? A correr, no se sientan a estudiar, no ven la escuela, van a ser ellos. Y ahí en las escuelas se puede ver muchos casos de violencia, porque el niño así es como lo expresa. Muchas veces, que ese muchacho no aprende, que ese muchacho no entiende, no se sienta, no está tranquilo, pero ¿qué está pasando? Exacto, entonces vemos, oye, yo he visto casos, en mi pasantía vi un niño, que el niño era terrible y no aprendía. Yo lo tomo, lo siento en una silla, le explico la clase y él la aprende. Entonces yo digo, él la aprende. Él sí tiene capacidad de aprender ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sus padres habían fallecido. Lo estaba quedando un tío que lo maltrataba. La abuela lo llevaba, él sufría de epilepsia, la abuela la llevaba a brujerías, a sitios donde practicaban brujerías, para que le quiten eso, porque eso fue algo que le echaron. O sea, ya tú puedes observar. Algo que médico. Eso. Exacto, ya tú puedes observar por qué ese niño se comportaba. Era terrible, no lo querían en las escuelas, lo expulsaban y todo, pero ahí yo dije, mira dónde está la raíz del problema de ese niño. Y estaba siendo víctima de violencia por parte de las personas que lo estaban criando. Entonces, sí, es un tema que en los niños influye bastante. Entonces ahí vamos a ver, ese niño se está desarrollando y es un posible agresor que está creciendo. Candidato. Exacto, es un candidato a ejercer violencia intrafamiliar. Eso es súper difícil. Aquí escribe Berenice Seri, buenas noches. Escribe un comentario acá. Dice Berenice, cuando una persona crece en un entorno donde la violencia es constante, es común que repita esos mismos patrones en su vida adulta, porque es lo que aprendió como forma de relacionarse. Sin embargo, eso no significa que esté condenado a vivir o ejercer violencia. Exacto. Muchas personas logran romper ese ciclo al tomar conciencia de lo vivido, buscar ayuda y aprender nuevas maneras de manejar sus emociones y conflictos a través de la terapia, ¿verdad? El apoyo emocional y sobre todo la firme decisión de cambiar. Es posible construir relaciones sanas y respetuosas. Sí, exacto. Una persona que sea agresora no quiere decir que lo va a hacer toda su vida o que está condenado a ser así, ¿no? Claro, puede cambiar. Claro. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes vamos a dejar una pregunta en el tapete a Elizabeth Tejada, psicóloga clínica. ¿Se puede tratar las personas que han padecido violencia intrafamiliar desde el punto de vista clínico? O sea, someterlo a una especie de estudio, someterlo
a una terapia se puede, digamos, devolver esa conducta aprendida. Pero Elizabeth nos va a responder después de la pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. Señores, si quieres realizar un contrato de alquiler, transferencia inmobiliaria, o sea que vayas a vender un terreno, una propiedad, en el despacho legal de Berenice Serí Mejía puedes obtener estos servicios. Otro de los servicios que ofrece este despacho legal está el permiso de menores. Las personas que quieren que sus hijos viajen y necesitan ese permiso, ella realiza todo el proceso, ofrece servicio. De la misma forma, los emprendedores que desean constituir una compañía o empresa también pueden pasar por este despacho. Otro de los servicios está el traspaso de vehículos, que a veces puede ser tedioso, pero con una buena asesoría, eso puede tener un buen y feliz término. De la misma forma, se ofrecen servicios de solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación del estado jurídico del inmueble, y además, como es súper completo, ofrece servicios de copias, de impresiones, redacción de currículum, etcétera. Este despacho legal de la abogada Berenice Serí Mejía está localizado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, y está abierto de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 p.m. ¿Cómo puedes contactar los servicios jurídicos de la abogada Berenice Serí Mejía? Bueno, marque al 829-272-0330 o en su defecto puede escribir a su correo bereniceseri2023@gmail.com. Recuerda que en el despacho legal de Berenice Serí Mejía ofrecen diferentes servicios y puedes ir que te van a resolver. Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En esta oportunidad estamos en una entrevista en exclusiva con una joven profesional de la psicología clínica, Elizabeth Tejada, abordando la violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Antes de la pausa comercial, le preguntábamos a Elizabeth Tejada, psicóloga clínica, de que si hay ejercicios clínicos para restaurar familias que sufren violencia intrafamiliar, ¿cómo desde ese campo de estudio se puede hacer? Sí, claro. Existe la terapia familiar. En este caso se incluye a todos los miembros de la familia para que sanen ya a nivel emocional todo lo que ha afectado a esta familia. En caso de que el agresor o la víctima, ambos, decidan hacerlo de manera individual, en caso de que no tengan hijos o que aún no tengan una familia formada en sí, bueno, pues pueden hacerlo también de manera individual. Si existen niños, si
la pareja tiene hijos y estos también han sido víctimas de violencia, pues lo ideal es que la tome la familia completa, la terapia, porque a veces creemos que los niños no son afectados, pero son los que más sufren, inclusive siendo bebés. Un bebé siente cómo está siendo tratado, siente el ambiente, siente las emociones y también es afectado. Entonces, a nivel ya de psicología clínica, sí, en nuestro país, nosotros los psicólogos no podemos medicar. Quienes medican son los psiquiatras. Pero se hace un trabajo en conjunto entre psiquiatría y psicología para que este paciente, en caso de que su agresión sea muy fuerte o el control de la ira, o tal vez esté en un estado depresivo, porque ha hecho conciencia de lo que ha hecho durante varios años. Como venía diciendo, la violencia intrafamiliar no se da desde el primer día, sino que se desarrolla con los años. Cuando ya esta persona tiene, vamos a decir, a sus víctimas seguras, dependientes de él, es muy difícil que la agresión se dé antes, cuando se están conociendo, cuando la familia se está formando, sino que esta agresión se da, ¿verdad? Claro, hay un proceso, una agresión pasiva. Primero, generalmente, esta persona empieza a controlar, a manipular, a exigir, inclusive a nivel económico, tener control de su pareja o de su familia, poco a poco. Entonces, luego estalla lo que es ya la agresión, sea verbal o física. Y esto, si el paciente hace un nivel de conciencia, vamos a decir, a un arrepentimiento verdadero, puede llevar a este paciente a un estado hasta depresivo, porque él tal vez no desea o sí ama a su familia, simplemente no sabe cómo manejar sus emociones. Entonces, en este caso, bueno, pues si necesita medicación, pues con psiquiatría. Y la psicología, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva, la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Explíquenos. Esta es una técnica que se utiliza en psicología para, como su nombre lo dice, reestructurar los patrones de conducta a través del control de los pensamientos. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona creció en un ambiente de agresión. Para él, su percepción es que así es como se maneja una familia, ¿verdad? Lo que decía, que así es como se controla, que así es como debe comportarse un padre. Entonces debemos de volver a hacer que este paciente entienda que esto no es así y cambie su percepción, cambie la forma en la que ve las cosas. Nosotros estamos formados por nuestras creencias. Y si yo creo que eso es azul, pues yo tengo que trabajar en ese paciente esta creencia y hacerle que vea que eso es rojo. Pero para él eso es así, porque así fue como lo criaron. Vamos a suponer que no fue criado en medio de una familia que sufría de violencia, que fue que él desarrolló eso. Entonces vemos ahí la intolerancia o cómo este paciente siente que es insuficiente, tal vez muchas veces, porque considera que la única manera de controlar a su pareja o a su familia es ejerciendo agresión, porque no sabe, cree que puede perderlo o que puede perder el control. Entonces desarrolla esto, porque no. Hay algo en su interior que está teniendo una percepción equivocada. Entonces trabajamos esto en la psicología, control de pensamientos. En el caso de que de la víctima, que sea una mujer, por ejemplo, tenemos que trabajar su autoestima, su valor personal. Hay que trabajarle su seguridad, porque pierde la confianza en las personas. Entonces sí, existen muchas técnicas y muchas terapias que se le pueden aplicar a esta familia. Como te dije, terapia familiar en caso de que sean todos que deseen, porque no todo está perdido. Puede ser que esa familia, ¿verdad?, quiera seguir unida y salir de este problema. Ahora, si se separaron, por ejemplo, si la persona que es agredida decide ya no jamás tener un contacto con su agresor, entonces también puede acudir a terapia para superar esta etapa. Yo creo que es hasta indispensable que vaya a terapia, porque a veces creemos que superamos las cosas solos. O no, ya eso está oculto. Sin acompañamiento. Ya eso pasó. Ya yo no
tengo nada de eso. Entonces vemos que esta persona tiene conflicto en el trabajo, conflicto con sus relaciones interpersonales, conflicto con los vecinos, conflictos con todas las personas que tienen una relación. Entonces, está peleado contra el mundo. Ahí está el efecto, ¿verdad? Ella cree que superó, o él cree que superó la violencia, pero no. Podemos ver ahí. Dice, ¿por qué a mí todo me sale mal? Porque es por eso, porque no sabe relacionarse. No tiene confianza en el otro. Y necesita acompañamiento. Yo considero que todas las personas que han pasado por este proceso necesitan acompañamiento profesional. Ahora bien, la terapia, tanto de la salud mental en este tema que estamos abordando, la violencia intrafamiliar, es muy costoso o porque terapia, pero a veces la gente quizá no tiene el poder adquisitivo para tener, por ejemplo, una terapia de un año en función del nivel en el que esté la violencia intrafamiliar. De tu experiencia, ¿cómo lo ves tú? Yo considero que no es excesivamente, porque la gente dice, terapia, eso es muy caro. No, no es tan caro como la gente lo piensa. Ahora, yo te puedo decir que fuera de Bonao sí es costoso. Okay. Es mucho más costoso que aquí y la gente viaja para tomar terapia en otro lugar, teniendo aquí muchos profesionales. Sin embargo, como mencioné en mi visita pasada, en el hospital de Bonao y en varios centros públicos hay asistencia psicológica gratuita. Y tenemos terapeutas familiares y tenemos psiquiatras y psicólogos de niños e infantiles, o sea que sí hay la manera. Y a nivel privado, aquí tenemos muchos colegas, incluyéndome, que ofrecemos terapia. Y aunque uno no te puede decir, se lo vamos a dar gratis o nada, pero muchas veces uno recibe casos en lo que uno hace su consideración, dependiendo de la persona, de la cantidad de terapias que necesite. Hay que ver el caso, qué tanto se puede extender. En función del grado, ¿cómo lo ven ustedes cuando tienen al paciente o a los pacientes en esa dinámica? La cantidad de terapia depende de la evolución del paciente. Okay. Porque uno hace un plan terapéutico. Vamos a suponer, normalmente, si es un caso que no es tan profundo, tú haces un plan terapéutico de 6, 7 secciones, en la que en cada sección tú vas a desarrollar. El paciente, claro, debe de tener, que considero que esa es una de las razones por las que a la gente no le gusta ir a psicólogo, y es porque la evolución depende mucho de ti. Eso es. Yo te voy a guiar, yo te voy a escuchar, yo te voy a dar las herramientas para que tú cambies eso que existe en tu interior. Sin embargo, es en tu interior que está. Tú eres el que debe de trabajarlo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la evolución, en cada encuentro que tú ves en ese paciente, tú continúas con tu plan terapéutico y lo culminas. Claro. Ahora bien, si no existe evolución, porque no todo funciona con todo el mundo, tú eliges la que se adapta a las características de X paciente, pero si no hay evolución, entonces hacemos un cambio. Si a la tercer encuentro, a la tercera terapia, no hay evolución, ese paciente no ha salido de su círculo, bueno, pues hay que considerar un cambio. O sea, hay que redefinir entonces porque no el plan podemos, terapéutico. exacto, hay que redefinírselo, hay que utilizar otro método, otras técnicas, porque no podemos seguir con lo mismo viendo que no hay efecto. Entonces el paciente lo que hace es que se desilusiona o no ve avance, no ve interés, pierde el interés y deja de asistir. Y la idea es que continúe su proceso hasta que salga de su estado emocional. Claro. Hemos tratado la violencia intrafamiliar en varios frentes o cuadros. En primera instancia, el caso de la mujer que sufre y de los niños, pero ya en una familia, el hombre también puede sufrir violencia. ¿Cómo son esos casos? Porque a veces son aislados, pero están ahí. No, y no solamente aislados, sino que al hombre no le gusta admitir. Exponerlo, ¿no? o decirlo, ¿verdad? Porque estamos en una cultura machista aún. Pero sí, el hombre puede ser víctima. No, generalmente no de violencia física, pero sí verbal y psicológica, inclusive de manipulación. Porque no solamente, bueno, puede ser que esa mujer lo esté manipulando y que ese hombre sea tan vulnerable o permisivo con su pareja que no se dé cuenta de que lo está utilizando. Y sí tenemos mujeres que agreden físicamente a su esposo
Y bueno, todo depende del nivel de conciencia que haga el hombre. El hombre es más difícil. Y no va a las autoridades, le da hasta vergüenza. Muy difícil que vaya a decir, ay, me golpearon, me voló arriba, por ejemplo. O que vaya a declarar, ¿no? Esta mujer me está agrediendo, esa mujer. Es difícil. Se dan los casos y, como te digo, no es que no se den tan frecuentes, sino que no se exponen. No salen desde esa puerta, debe de salir a la luz sí que está siendo agredido. Pero sí, claro, se da. Claro. Aquí nos comenta un fiel oyente de Conexión Ciudadana, Malvin Acosta Morel. Saludos para todo el equipo. Gracias, Malvin, por tu sintonía. Por otro lado, escribe Dauri Mejía. Por lo que he aprendido, observado, muchas personas que ejercen violencia lo hacen porque arrastran heridas emocionales profundas que nunca han sanado. En muchos casos crecieron en entornos donde fueron víctimas de maltrato o negligencia y aprendieron a ver la agresión como una forma válida de comunicarse o de ejercer control. Dice Dauri Mejía, también influye mucho la inseguridad personal, la baja autoestima y los traumas no tratados que los hacen reaccionar desde el miedo, el dolor o la necesidad de poder. Buen punto. La psicología nos ayuda a entender que la violencia rara vez surge de la nada. Generalmente es el resultado de conflictos internos no resueltos, creencias distorsionadas sobre el amor o el respeto y una incapacidad para gestionar las emociones de manera saludable. Comprender esto no justifica la violencia, pero sí abre la puerta a la sanación y al cambio si la persona está dispuesta a buscar ayuda. Ayuda, claro. Eso. Gracias, Dauri, por tu comentario. Sí, es que es un tema amplio, todos los casos son distintos y cada uno tiene una fuente diferente. Claro, son diferentes casos. Señores, estamos con Elizabeth Tejada, psicóloga clínica, abordando la violencia intrafamiliar. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Señores, estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En estos momentos
en una sesión especial, en una entrevista en exclusiva con la psicóloga clínica Elizabeth Tejada, abordando las causas estructurales de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana, las posibles soluciones desde el punto de vista de la psicología clínica, los patrones de violencia intrafamiliar, entre otros tópicos. Las personas se han ido conectando en esta transmisión, tanto de Facebook como de YouTube, han emitido sus comentarios, sus versiones, sus pensamientos en torno a la violencia intrafamiliar, desde un ámbito económico, psicológico, desde el punto de vista también emocional y todas las implicaciones propias de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Elizabeth, ¿ha sido el Estado dominicano eficiente para reducir la violencia intrafamiliar? Sabemos que es algo global de la sociedad, pero la instancia estatal, el Estado, ¿ha sido eficiente? ¿Entiendes tú? Bueno, según mi punto de vista, ¿verdad? Claro, no claro, sé. es subjetivo. Creo que aunque hay debilidades, porque sí existen, el Estado tiene formas, campañas de ayuda. Está la ley 2497, creo que es sobre la violencia intrafamiliar. Hay líneas de ayuda 24 horas para personas que sean víctimas de agresión. Y han existido muchas campañas para ayudar a prevenir la violencia. Considero que ya a nivel del Estado es más un tema del proceso, que tal vez no ayude a que las personas que sean, el proceso que debe de hacer la víctima. Okay. Yo considero que eso es lo que no ayuda a que las mujeres, principalmente que son víctimas, se acerquen al Estado o a buscar esta ayuda ya a nivel judicial. Porque escuchamos en caso de, bueno, ella fue y tiene una ley, una orden de alejamiento, por ejemplo, le dieron. Pero esta orden de alejamiento no garantiza la integridad física de la víctima. Y aparte de que no es algo que sea oculto para todos nosotros, que acudir a la justicia a buscar una ayuda o una protección no va a ser de la noche a la mañana, sino que vamos a empezar ahora un proceso legal en donde posiblemente ese agresor se percate, obviamente, y el tiempo que duran para ofrecer la ayuda, porque aquí hay hasta casas de acogida para víctimas. Sí, la mujer se murió en el proceso. Exacto, pero en el proceso, en el tiempo que duran escuchándote o determinando una sentencia o determinando una ayuda, tal vez ya es tarde. O la persona se desencanta y decide buscar otra alternativa. También tenemos que ver la ayuda que tenga de sus familiares, ya el apoyo emocional y social, económico, porque aquí volvemos al tema de que sí depende completamente de su agresor. Bueno, pues se toma más tiempo para ver cómo va a salir adelante sin esa persona. Entonces, aunque sí existen muchas campañas, inclusive yo he escuchado y he participado de algunas, pero todavía existe esta debilidad de cómo voy a rescatar a esta persona que está siendo víctima de violencia y le voy a asegurar su integridad física en lo que hago el proceso de determinar si esa persona, el otro es culpable o no, si va a ir a prisión o no. Pero en este país tenemos casos de personas que cumplen su condena y cuando salen matan a la mujer. Entonces, es un tema complicado. Sí. Tú mencionabas el caso de la prevención. Las mujeres van a la justicia, van al Ministerio Público, depositan su querella, una orden de alejamiento. A veces esos agresores la incumplen de manera sistemática, sin ningún tipo de régimen de consecuencia. Y ni la Procuraduría, ni el Ministerio de la Mujer, ni todas las instancias que están involucradas, como que no hay una acción conjunta e integral para salvar a esa mujer que está sufriendo violencia y que hasta su vida corre peligro frente a ese agresor. O sea, es un asunto que no es un expediente, es una vida que si no se acciona rápido va para el cementerio. Entonces hay una serie de condiciones que todavía el Estado Dominicano no ha sido como
como puntual, Ahí ágil, es a la hora, donde mira, está vamos a la garantizarte la vida, que es lo vamos, primero. vamos a alejarte de ese agresor. Vamos a buscar la manera de que tú estés protegida de verdad. Sí. Y entonces vamos a hacer el proceso. Claro. Pero, ay, Dios mío. Porque ¿dónde está entonces la misma responsabilidad del Estado de salvaguardar la misma integridad física de los ciudadanos que financian el Estado con los diferentes impuestos? O sea que el Estado dominicano, a través de sus instituciones, deben de ser más ágiles y establecer una política Y tal vez que integral. sea exacto mismo, que el proceso sea más rápido, que la escuchen más, porque es difícil tú ir a poner una querella, por ejemplo. Fui víctima, me está agrediendo, me está amenazando, me está haciendo esto. A veces tienen que durar hasta 5 días dando viaje para poner esa querella o para que esa querella sea procesada. Y sí, es difícil. En el caso, mira, imagínate en el caso, por ejemplo, de la violencia sexual a niñas. Ese es otro proceso también, que si hablamos de violencia intrafamiliar, hay muchas niñas que son abusadas por su propia familia. También es un proceso difícil que muchas personas deciden ni siquiera hacerlo, porque a veces se maltrata más emocionalmente a la niña haciendo el proceso que alejándola ya de la persona que la agrede. Y hay entonces también otra secuela en el campo de la violencia intrafamiliar, cuando el hombre, por ejemplo, mata a la mujer, se suicida en muchos casos y los niños quedan desamparados, quedan sin la protección de sus padres, huérfanos. Entonces está con Ani, pero todavía hay cosas como que se quedan sin resolver. Posiblemente ese niño pase a un familiar que tal vez no tenga la capacidad de darle una educación, ¿verdad?, adecuada, o no tenga el afecto para ese niño. Cuando ven a ver, ese niño pasa a sufrir entonces violencia porque no tiene un familiar que le dé el amor, claro, o que lo tolere. Ahí está la parte afectiva. Como debe de ser. Ya, bueno, se quedó su abuela con él, pero ¿qué condiciones tiene esa abuela o ese tío para criar ese niño? Entonces sí, hay mucho déficit en ese sentido. Existen los protocolos, por ejemplo, en el hospital existe un protocolo si llega una persona que el personal observe que tal vez está maltratada, y eso existe en líneas a donde se debe de llamar para que acuda ya la justicia, intervenga. Pero muchas veces la misma víctima no quiere que se haga el proceso y eso se queda ahí. Es un tema. Otras personas se siguen conectando a esta transmisión. Vemos a John Ogando. Saludos, John. Gracias por tu sintonía. Y también Darío Tejada. Dice aquí, lo está disfrutando. Saludos. Dice que lo está disfrutando esta transmisión en vivo en Conexión Ciudadana. También otras personas se están conectando en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana en esta entrevista en exclusiva con la psicóloga clínica Elizabeth Tejada. Elizabeth, la violencia intrafamiliar en la clase alta, media y baja, ¿cómo son esos casos? Yo considero que en todas las clases se da violencia intrafamiliar. Okay. Que ya el nivel económico, eso es ya algo más a nivel emocional y personal, conductual, pero no debemos de dejar de lado que el nivel económico influye, claro, o los problemas económicos, la posición, la pobreza. Aquí entra lo que es que dependa la víctima completamente de su agresor, o que su agresor o que la cabeza de la familia tenga muchas dificultades económicas, que es otro factor que va a influir a que tal vez descargue esa tensión emocional del que le trae su situación económica en su familia, que ellos son los vulnerables, o puede decir los culpables, sí, o gracias a que tengo esta presión de ser proveedor, ¿verdad? Entonces claro que influye. Se da en todas las clases sociales de distintas maneras, porque en una clase alta, por ejemplo, es una familia estable económicamente, ¿verdad? Sí. Tiene todo lo que necesita, pero hay un agresor. Claro. Y aquí tal vez sea inclusive más difícil salir a la luz porque mi posición social me limita, de clase, sí, exacto, a admitir que la familia perfecta o la vida perfecta que pinto no es real.
Y también esta dependencia a todos estos bienes económicos puede también hacer que la persona se limite a perder todo esto y que siga siendo víctima de agresión. Se le da más prioridad al patrimonio. Exacto, también. Vemos también en esta clase que muchas mujeres dependen de su pareja, aunque estén económicamente bien, pero quien provee es el esposo, por ejemplo. Y que esta persona sea manipuladora, controladora, oye, hasta le controlan la ropa que se ponen. Wow, feo. Con quien habla, la aísla. Generalmente el agresor primero aísla a su víctima, le prohíbe, ¿no? Pero si tú lo tienes todo conmigo, tú no tienes que ir donde tu familia o tú no tienes que acercarte a tus amigos. Yo te proveo todo y por ahí empiezan hasta la isla. Sí, este es el proceso para ser, ya dejar que esta violencia salga, es ese, porque primero empiezan pasivamente a aislarla, a hacerla dependiente. Esto es una agresión pasiva. Aquí no hay violencia, pero hay manipulación, hay control. Todo lo que tú haces, yo debo de saberlo. Incluso controlan las cuentas bancarias, lo que gana, cómo lo gasta. El WhatsApp. Todo eso, con quién habla. Y luego, a veces pasan hasta 5 y 10 años, una familia bien, nunca ha pasado violencia. Ya cuando esta persona tal vez empieza a mostrar su agresión, ya su víctima es completamente dependiente de él. Entonces sale ya esta violencia. Y hay una etapa también, porque cuando tú eres víctima de agresión, vamos a decirte, entonces viene un arrepentimiento. Y suele el agresor mostrar arrepentimiento, prometer que nunca va a volver a pasar, eso fue un desliz, yo no quería. Entonces hay una reconciliación entre esa pareja. Y la víctima piensa que lo perdona, piensa que no va a volver a pasar. Vuelve y se da la violencia, entonces se da más fuerte. Y poco a poco ya se vuelve en un control total, que es generalmente cuando la víctima decide, no, ya esto no es normal, me está afectando demasiado, y entonces se da cuenta de que no va a cambiar como lo promete. Claro. Otras personas se siguen conectando ya en este tramo de la entrevista. Raquel Abatlora escribe: hola Raquel, gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana. John Jairo Ogando, un abrazo, buen contenido. Gracias, John, por tu comentario y por la valoración de este programa. Escribe Malvin Morel: la verdad es que el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente para enfrentar la violencia intrafamiliar, aunque existen leyes, muchas veces no se aplican como deben. Las denuncias no se atienden con la urgencia que requieren y los casos se quedan estancados, faltan psicólogos, trabajadores sociales y campañas de prevención. Además hay un gran vacío en la atención a los hombres que también son víctimas. Cuando denuncian muchas veces no se les toma en serio e incluso son objeto de burla por parte de las autoridades. La violencia intrafamiliar afecta a todos los géneros y clases sociales y el Estado debe actuar con más firmeza, empatía y compromiso real. Esto no se resuelve con leyes, sino con voluntad y acciones concretas. Finalmente, Elizabeth, el nivel educativo en esa dinámica de violencia intrafamiliar influye bastante, sí, el nivel educativo, porque una persona que tiene conocimientos, que ha estudiado, que está en la sociedad, que está viendo las cosas como son, que ve cómo la sociedad avanza, puede ser menos vulnerable o menos propenso a sufrir esta violencia. Igual, un hombre o un agresora, que creció en una familia que era donde se practicaba la violencia y sigue con sus estudios, su nivel educativo también puede hacer que decida no seguir este patrón. ¿Qué carrera desarrolla? ¿Qué temas ve? Todo eso influye. Y la educación sí, y muy importante la educación emocional, no solamente la educación académica, sino también la emocional, porque la inteligencia emocional es una herramienta que nos ayuda a determinar cómo comportarnos, a manejar nuestras emociones, a conocerlas. Muchas veces ni siquiera conocemos las emociones y cómo respondemos ante una situación. Entonces, si aprendemos a controlar esta ira principalmente, que es la principal emoción que interviene en la violencia, la ira, ese impulso,
Si aprendemos a gestionarlo, pues podemos disminuir la violencia. Y el ser víctima también. Claro. Elizabeth, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y abordar de manera tan profesional la violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Un placer para mí estar aquí. Gracias, señor. Por la invitación. Siempre a la orden, Elizabeth. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por sintonizarnos en Conexión Ciudadana. Hemos llegado a través de la magia de las redes sociales a tu casa a través de los diferentes dispositivos electrónicos. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.